existen en nuestro estado tuvieran una especie de seguro especial, aparte de, pues afuera de los seguros de vida comunes. Sería bueno empezar a evaluar esa actividad como algo indispensable para la sociedad, y con esto darle más valor, y que se pueda apoyar adecuadamente a los rescatistas. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Hay muchas preguntas que van orientadas hacia eh, los casos en los que ha habido situaciones desafortunadas con los rescatistas, que hacen que se dañe la imagen de las instituciones. Por ejemplo, ha habido casos de que las instituciones se ganan la fama de que no, es que si te atiende tal ambulancia o tal institución, es seguro que te van a bolsear, que te van a quitar el dinero, que un reloj o que algún aditamento. Esto, como todo, son situaciones esporádicas hechas por personas o por compañeros en un momento dado, que pues obviamente son injustificables, y lo único que hacen es dañar la imagen de sus instituciones y dañar la imagen de la vocación del rescatista, ¿sí? de la profesión del rescatista. Entonces todo eso es muy perjudicial. No podemos decir no ha pasado, no somos personas santas, la verdad es que no. Entonces ha habido situaciones extraordinarias hechas por personas específicas, y eso no implica que todos los paramédicos, que todos los rescatistas, que todo el personal es así. O sea, han sido eventos, como les comentaba, desafortunados y específicos, que pues no deben ni de repetirse ni de tolerarse. Ya se manejaron en su momento como las instituciones lo creyeron apropiadas, y ya. Sin embargo, no se puede generalizar, como les comentaba, y decir ya por eso toda la institución lo es o todo el campo lo es. No podemos ser así de tajantes o de drásticos en este sentido. ¿Ha habido pérdidas con el COVID? Sí ha habido pérdidas con el COVID. Realmente todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, han tenido que entrarle al quite. O sea, no hubo un periodo de, ay, déjame adapto, déjame preparo. No, realmente no. Esta situación fue muy compleja para todos, incluyendo el área de la medicina prehospitalaria y el rescate. Entonces, a pesar de que se trata de tener al máximo las precauciones o implementar protocolos estrictos en el contacto con los pacientes, no ha sido posible evitar por completo que profesionales de la salud del área prehospitalaria y de rescate pues perezcan. Desgraciadamente ha pasado. Esperemos que ya no pase, o sea, que las instituciones privadas se cercioren de que el equipo que le están proporcionando a su personal es adecuado y es suficiente, y de igual manera a las instancias públicas es que ellos cuenten con equipo adecuado para el aislamiento de un paciente, para el aislamiento de ellos mismos, o sea, para el equipo de protección personal, algo que pues como se ha visto ha estado un poco deficiente, y eso ha conllevado a que a que algunos compañeros pues fallezcan. Y por último de esta sección, han pasado accidentes con unidades de rescate. Sí, desgraciadamente ha habido tanto volcaduras de ambulancias. Recientemente hubo un choque muy importante donde uno de los tripulantes de otro vehículo que participó, no la ambulancia, pues falleció. Entonces son situaciones que son, como les comentaba ahorita, parte del riesgo laboral. Luego la capacitación va muy de la mano con esto, o sea, con prevenir los riesgos, pero en muchas circunstancias pues son
son malos cálculos que han pasado, o pecar de confiados en la ejecución de los trabajos a la hora de ir manejando, etcétera. Sí ha habido accidentes fatales para este medio, y pues digo, son cosas que se van previniendo, se van minimizando los riesgos, y se va a través de la capacitación procurando que estas cosas no pasen. Sin embargo, pues es un riesgo intrínseco de, de esta profesión. Pero si tú no sabes todavía qué profesión tener o a qué carrera estudiar, déjame contarte una oferta educativa muy buena que la Universidad de Pedro Gante tiene para ti. Como ya les había hablado en otras cápsulas informativas de la oferta educativa de la Universidad de Pedro Gante, en esta ocasión voy a platicarles un poquito sobre las que tienen un enfoque hacia las artes o hacia esos campos. En esta área la universidad tiene tres carreras principales, y son diseño gráfico, diseño y mercadotecnia de modas, y también arte y animación digital, algo que pues como todos sabemos es un campo que está en constante crecimiento y que va hacia el desarrollo en grande. Entonces esto y otras carreras, aparte de las que ya les mencioné y las que les vamos a estar compartiendo en el futuro, son parte de la cartera de la oferta educativa que la Universidad de Pedro Gante tiene para ustedes. Pidan informes a través de la página de internet, de las páginas de Facebook y de las líneas telefónicas, para que ustedes puedan preguntar por los sistemas de becas y los procesos de inscripción. Como les había recordado en programas anteriores, la universidad está completamente preparada y adecuada en su infraestructura para afrontar los retos que están saliendo a raíz de la pandemia, que ya se requiere la educación en línea, que manejar plataformas digitales, etcétera. La universidad está completamente a la vanguardia en eso. Entonces, no te quedes sin estudiar. La Universidad de Pedro Gante tiene una carrera para ti. Y continuando con las preguntas, hay preguntas así como que clásicas que se le hacen a un profesional de la salud, o al menos a mí me ha tocado que me las pregunten en más de una ocasión, y a otros compañeros también, que parten de pues la inquietud, de la cosquilla o el morbo de saber qué es lo que se siente. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, o qué más me gusta de ejercer esta profesión? Pues sería realmente la sensación de ayuda inmediata. Yo sé que para entre nosotros o dentro del campo, esto es algo que pues dices, ay, es demasiado romántico, está muy choteado, ya chole con esa respuesta. Pero la verdad es que sí es así. O sea, es la sensación de ayuda inmediata, me refiero a que puedes resolver problemas ahorita, o sea, que están sucediendo ahorita y ahorita mismo los puedes resolver, y eso hace que se traduzca en que la gente te agradece infinitamente. O sea, pueden ser situaciones que para ti como profesional de la salud dices, ay, es que es algo muy sencillo. Pues sí, pero para la persona que está de aquel lado es prácticamente revivirle al papá, a la mamá, al hermano, al hijo, y eso la verdad no tiene precio. No podría yo decir, es que por el aspecto económico, porque ya vimos, la verdad es que no. No es algo muy bueno. La mayoría de los que estamos en esto, que estamos ejerciendo esto, aunque sea de manera momentánea, pues se hace en muchas ocasiones por amor al arte. O sea, no porque haya una remuneración económica significativa, sino que ya vimos que pues el riesgo incluso es muchísimo mayor. Entonces, la vocación y el amor al arte es lo que te hace estar ahí. Entonces, el agradecimiento en muchas ocasiones con un simple gracias, eso te da una satisfacción que es muy complicada de describir. O sea, porque es una sensación única. O sea, no hay otra manera de obtener esa sensación, porque es una gratitud que se traduce de muchas maneras. O sea, desde una palabra hasta me ha tocado gente que vulnerable, en condición vulnerable, que pues te dan un vaso de coca, una fruta, algo
para comer porque saben lo que implica andarte asoleando en la calle o saben lo que implica trabajar turnos extenuantes, porque hay turnos, por ejemplo, de 16 horas en una ambulancia. Entonces, la gente sabe demostrar agradecimiento de muchas maneras. Entonces, eso es lo más gratificante. O sea, que las personas te den las gracias y los, los gestos que hacen y las palabras que dicen, todo eso. Hay una frase muy padre que sale de una película que se llama Hasta el último hombre en español. En inglés no recuerdo cómo se llama. Pero trata de un, pues digamos, paramédico un poco eh, especial que tiene su lugar o su momento en la Segunda Guerra Mundial, y él pues se entrena de ser una persona campesina de un lugar campesino en Estados Unidos a ser pues un médico de combate, o lo que le llamaban un paramédico de combate en ese momento. Recordemos que no había tanta estratificación de los profesionales de la salud en aquel entonces era médico de combate. Y dice al final de la película, de cuando lo están entrevistando, que las gracias que un paciente le dio en ese momento eran todo. O sea, si no le hubieran dado nada más en la vida, si no le hubieran dado las condecoraciones que le dieron, lo que sea que le hayan dado, si él solamente se hubiera quedado con esas gracias y esa sonrisa, con eso hubiera estado bien pagado. Y la verdad es que sí. La verdad es que aunque te den todo, o sea, el reconocimiento, el dinero, lo que tú quieras, las gracias que un paciente necesitado o el familiar de un paciente necesitado te dan, no tiene precio. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Pues que a veces hay situaciones de riesgo, hay temporadas en las que, por ejemplo, el sol, la lluvia o el frío te hacen difícil el estar ahí en la intemperie, el estar sudando o el estar todo mojado. Entonces, ese tipo de cosas, no podría decir no me gustan porque son graciosas, pero pues si no estuvieran, pues el ejercicio podría ser como que un poco más amable o menos hostil. Entonces podría ser eso, aunque realmente no hay algo así en específico que me diga no me gusta. La verdad es que no. Esta es una muy complicada y muy graciosa. Es por qué la mayoría tienen el humor negro. La mayoría, por ejemplo, de pues la gente que me conoce, mis amigos, mis familiares, saben que el humor que yo manejo es pesado, es negro. Entonces yo he notado que es un patrón, y por eso me imagino que las personas lo preguntaron, que la preguntaron más de una vez. Y es que hay el impacto emocional que tiene una situación difícil es mucho. Independientemente que trates de hacerte el fuerte y pegarle al Chuck Norris y que nada te va a afectar en ese aspecto, la verdad es que no. Es un engaño que nos decimos nada más para aparentar que todo está bien. Como rescatista o como paramédico, te enfrentas todos los días al peor día de la vida de una persona. Te enfrentas a enojo, te enfrentas a dolor, te enfrentas a mucha tristeza, y la mayoría son sentimientos negativos que no son inherentes a ti. O sea, la persona no es porque te ve a ti paramédico o a ti profesional de la salud y te la quiere hacer de todos. No, es la circunstancia desagradable que está haciendo tener que verte. Entonces, un día común de un paramédico es el peor día de la vida de una persona. Entonces es algo con lo que tenemos que convivir y saber manejar las emociones de la otra persona, aparte de las nuestras. ¿Por qué tiene que ver esto importante? Porque la configuración de la comedia es drama más tiempo. Entonces el drama más tiempo hacen comedia. Entonces lo único que nos pasa a nosotros es que ese tiempo es muy corto. A veces al salir de la casa del paciente,
a veces tiempo después. La comedia para nosotros es un mecanismo de defensa para no engancharte con las situaciones desagradables de cada tensión. No con esto digo que nos burlemos de, porque eso no es así. ¿Sí? No es algo que sea así. No te burlas de la circunstancia, no te burlas de la persona. La comedia se interpone para que no te haga daño a ti, para que no te claves tú con la situación que acabas de pasar. Si bien de manera inmediata obviamente no es así, a no ser que el caso sea algo X o algo menor o algo hasta chusco. Para evitar que esos sentimientos negativos, esas emociones negativas se te peguen a ti, necesitas meter una barrera. Antes a los médicos antes de la bioética y todo eso, se le se le instaba al médico a ser frío, a ser distante, a no personalizar, a no intimar en la vida de los pacientes, porque creían que eso iba a ser un mecanismo de defensa para que el profesional de la salud no se encariñara, para que fuera 100% objetivo, etcétera. Si bien esto es algo que pues está comprobado que no es así, necesitas tener un acercamiento, incluso personal, con los pacientes para poder entender sus necesidades y saber qué es lo que ellos van a requerir. Entonces, como necesites inmiscuirte en situaciones constantes de dolor, de tristeza y de enojo y de todo eso, necesitas defenderte de alguna manera. Y en lugar de ser aversivo, o sea, en lugar de rechazarlo, es asimilarlo y manejarlo a través de la comedia. De hacer un chiste, de hacer un comentario sarcástico, que obviamente no es algo que se hace enfrente ni del paciente ni de la familia del paciente. Es algo que ya cuando estás allá en tu cuartel o en tu oficina o arriba de la ambulancia platicas con tu compañero o los dices en tu mente. Entonces, la línea entre la falta de respeto y la comedia es bastante estrecha. Por eso se tiene que ser muy mesurado y se tiene que filtrar mucho lo que se está pensando para saber qué decir en el momento apropiado. Y esto obviamente no se puede traducir en una falta de respeto hacia un paciente. Eso es imperdonable para cualquiera y en cualquier ámbito. Acá entre nosotros la mayoría de las veces el humor es así. El humor es así porque estamos tan acostumbrados a todas las emociones negativas que ahorita les comenté, que necesitas tener un escape. Entonces el único escape que tienes pues es la comedia. Entonces por eso es usual que los rescatistas, y no nomás los rescatistas, los paramédicos, los policías, los bomberos, todos la mayoría tenemos un humor bastante negro, bastante ácido, porque pues la mayoría de las cosas que nos ha tocado vivir pues han estado pesadas, no es algo como que muy sencillo. Entonces, aunado a esto, otra pregunta es, ¿qué es lo más asombroso que te ha tocado? Hay asombro hacia los dos lados. Hay un asombro negativo y hay un asombro positivo. Un asombro positivo sería, por ejemplo, en una ocasión, un caso que fue significativamente sonado, donde dos trailers prensaron un taxi de marca Subaru, o sea, modelo Subaru, y al conductor no le pasó nada. Entonces, es algo súper improbable, muy improbable. Dirías, entre un tráiler y otro tráiler, los dos cargados, hicieron acordeón a un taxi y al señor, gracias a Dios, no le pasó nada. Entonces, eso ves esas circunstancias y dices, o sea, ¿cómo no cabe dentro de la lógica y de las probabilidades? Decir, es que quedó ileso. Pero les estoy hablando ileso, o sea, ni un moretón, ni un hueso roto, nada. O sea, no tenía nada. Entonces, esos casos también son muy gratificantes. Y bueno, y del lado asombroso negativo, desgraciadamente ha habido muchos. O sea, ha habido muchas circunstancias en las que los casos son bastante generan mucho shock al momento de verlo. O sea, a mí me han tocado desde personas que por un percance vial se parten a la mitad,
hasta personas que no tienen cabeza. Entonces son situaciones que los ves y te generan un shock, un impacto muy significativo a la vista, porque pues evidentemente no son cosas a las que estamos acostumbrados, gracias a Dios. O sea, son cosas esporádicas que han pasado y bajo circunstancias muy específicas. Y pues realmente no se te prepara para verlo todos los días. Entonces te genera un impacto significativo verlo ahí en vivo y tener que manejar esa situación. ¿Cómo es la colaboración entre la medicina prehospitalaria y la medicina hospitalaria? Realmente todo es una cadena, ¿sí? Es una cadena de supervivencia. Hay cursos que así lo mencionan. Es desde que hay un evento fuera en la casa de un paciente hasta que el paciente tiene una resolución en el cuidado definitivo en un hospital. Entonces, de hecho, la estrella de la vida, que es el símbolo que la mayoría de las instituciones tienen, que es la estrella de la vida, es una estrella azul, que tiene en medio la vara de Esculapio y una víbora. Esa representa lo que nosotros llamamos hora dorada, en la que se tiene que hacer un servicio, o sea, desde que entra la llamada hasta que se arriba al hospital. Entonces, la coordinación se trata de que sea muy cercana. Desgraciadamente se tiene que triangular mucha información. Ahorita cada vez se está haciendo menos, pero antes sí se tenía que triangular mucha información. O sea, sería de la ambulancia comunicarse con nuestro centro de comunicaciones. El centro de comunicaciones se tiene que comunicar con el hospital y luego de regreso la información. Entonces eso es algo que dificultaba un poquito la comunicación o poder brindarle la mayor cantidad de información posible al centro receptor de un paciente grave principalmente. Entonces se ha ido tratando de modificar esto. La idea es, con el modelo que se tiene del Centro Regulador de Urgencias Médicas, lo que se está tratando, lo que se está buscando es que esas brechas en la comunicación pues se acorten para que el hospital receptor tenga la mayor cantidad de información del paciente que le vamos a llevar, sobre todo en pacientes graves. La comunicación y la relación es bastante buena. Digo, a mí no me ha tocado que en los hospitales sean malos, digo, salvo las causas específicas de que pues no hay camas para dejar a los pacientes, no hay la infraestructura a veces adecuada para solventar eh, temporadas en las que los servicios son muchos, por ejemplo en las temporadas de lluvias o así, la cantidad de choques y la cantidad de percances que hay pues realmente son muchos. Entonces a veces se ven rebasadas las capacidades de los centros hospitalarios, principalmente los que son públicos como el Hospital Metropolitano, y los que son privados pero prestan una atención más general como el universitario tienden a tener algo que nosotros llamamos código naranja, que es saturación de hospitales, de camas. Entonces eso dificulta un poco, pero fuera de ahí de que hubiera malos tratos o algo por el estilo, la verdad es que no. La relación es muy, muy cordial entre un ámbito y otro, salvo sus piquillos que pudiera haber habido. Pero realmente es muy bueno todo. Y más ahora se ha cerrado un poco más el lazo entre estos dos campos, porque pues esta situación extraordinaria como lo fue la pandemia pues los hizo y nos hizo darnos cuenta de que pues no somos tan diferentes como antes se creía. Entonces la mayoría de las veces tenemos las mismas necesidades y tenemos situaciones precarias en común. Entonces por ahí nos encontramos. Y una de las últimas es que sí me ha tocado llorar por un caso, y sí, la verdad es que sí. Sí han tocado situaciones que son difíciles, o sea, sobre todo las cosas que tienen que ver con los extremos de la vida, o sea, bebés y adultos mayores. Eso, al menos en lo personal,
sí me generan mucho conflicto a la hora de hacer la atención a nivel como que emocional por preocuparnos por ese tipo de pacientes o así. Entonces, yo no lo veo mal desde mi punto de vista, es completamente válido, es una manera de sobrellevarlo, como lo hemos platicado, y pues es algo hasta positivo. Cabe recalcar que todos, absolutamente todos, es más, aunque no seas profesional de la salud, la terapia, la terapia psicológica y la atención a la salud mental es algo prioritario, y si no lo es, debe serlo para todos. De hecho, pues para ser un individuo completamente saludable, tienes que tener bienestar emocional, porque la definición de salud lo incluye. Entonces, hay que ir todos a terapia, no le tengan miedo a ir a terapia, ir con un psiquiatra o un psicólogo, pero los profesionales de la salud sí lo tenemos que tener un poquito más acentuado, porque como les comentaba, la cantidad de casos y la clase de casos que vemos es muchísimo más complejo que el común denominador. Entonces necesitamos que haya un soporte específico para esa parte de nuestra salud. Entonces, si eres profesional de la salud y todavía no tienes, busca. Y si no lo eres, si eres del público en general, como quiera también. La vida ya no está como para aventársela solo, entonces necesitamos que haya un soporte para nuestra salud mental también. Recordemos que la atención integral parte de cuatro principios, que es la participación del paciente, la atención médica, la atención nutricional y la atención a la salud mental, o sea, la atención con un psicólogo, con un psiquiatra. Si esos cuatro pilares no están, pues la verdad es que el individuo no va a estar en salud. Entonces necesitamos tener ese apartado también cubierto. Por lo pronto, pues esto ha sido todo. Les recuerdo que este contenido se va a subir a la plataforma de YouTube para que lo puedan ver y lo puedan compartir por ahí, las personas que no lo pudieron ver en vivo. Déjenos igual sus sugerencias y sus comentarios, como ya se los había dicho, tanto aquí como en la caja de comentarios de las diferentes plataformas. Si todavía no siguen el canal de YouTube, los invito a que lo hagan. Y agradezco infinitamente a la Universidad de Pedro de Gante por brindarnos este espacio, al rector Fernando Garza y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por todas las facilidades que se le da a este proyecto para que sea realizado. Me despido como siempre recordándoles que todo lo que hagas siempre hazlo por tu salud. Nos vemos la próxima semana a la 1.